Se atrasó, señora. Ya estamos adelantados. El estudio de la palabra de Dios, para hacerlo bien, hay 9 requisitos. Ustedes los tienen allí. No podemos pasar por alto la diferencia entre ver la Biblia desde la perspectiva de un ateo o un religioso o uno que busca la verdad y la manera que un hijo de Dios ve la Biblia. Así que si vamos a estudiar la Biblia tenemos que ser salvo. Según 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia, con toda la maravilla que es, para el hombre incrédulo, para el agnóstico, para el ateo, tiene límites su influencia. No reconocen su autor, no reconocen la maravilla, el milagro de tener la Biblia. Y la verdad es, las cosas del Señor, las cosas del Espíritu de Dios para el hombre natural es locura. No perciben, no captan, no entienden lo que Dios quiere decirnos. Y no las puede entender, porque se necesita el Espíritu de Dios. Efesios dice que antes éramos muertos en delitos y pecados. No era el cuerpo muerto, no era el alma muerto, era el espíritu muerto. El espíritu no tenía vida hasta que Cristo nos salvó. Cuando el Espíritu Santo entró a nuestra vida y nos vivificó, nos dio vida. Y allí podemos, con esa vida espiritual, entender. No es mágico, es real, es espiritual. El Señor Jesucristo antes de la cruz, la víspera de la crucifixión, dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una promesa a los apóstoles del Señor Jesucristo. Algunos de los que estaban ahí sentados recordaron y escribieron. Y todos nosotros, como seguidores de Cristo, ahora tenemos el producto de esa enseñanza del Espíritu Santo y esa memoria que Él dio a los apóstoles en lo que tenemos en la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo nos dio la Biblia, pero también nos enseña, nos explica, nos aplica. Es imposible para el hombre natural percibir las cosas de la Biblia. Número 1 es ser salvo. Pero vamos a estudiar la Biblia. Número 2 es debemos tener un lugar y un tiempo diario para estudiarla. Ahora, me doy cuenta que en esta época de la vida, cuando ustedes están estudiando en un instituto bíblico y tienen 1 o 2 o 3 o 4 materias cada semana y están en la Biblia, están preparando mensajes para su propia iglesia o su clase de escuela dominical o para sus jóvenes o las damas o los niños, están preparando mensajes, tienen mucha Biblia en su vida. Espero que aparte de eso también tienen tiempo en la Biblia con su familia cada semana, que tengan tiempo en la Biblia con su pareja, que haya tiempo con el Señor en la palabra de Dios. Pero para el estudio de la Biblia, netamente el estudio, sí tenemos que programarlo, tenemos que disciplinarnos, tenemos que decidir que en tal lugar y a tal hora vamos a estudiar la Biblia.
Mateo 4 dice, él respondió y dijo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, es tan importante para nuestra vida como es el pan que necesita nuestro cuerpo. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, aún oscuro, fue a un lugar desierto, aparte, sin que nadie vea, sin que nadie esté, y allí oraba. Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No debemos perder estos tres conceptos en estos versículos. Es tan importante la Biblia en nuestra vida como es el pan para el cuerpo. O en esta área donde vivo estos días, la tortilla, que son muy diferentes a las que se venden en el Supermaxi en Ecuador, porque aquí son hechas a mano, aquí cerquita, y son frescas y no tienen aditivos. Y calentándoles un poquito de mantequilla y sal, es como manjar. Disculpe, no solo de pan vivirá el hombre. Me descargué un ratito. Es importante para nuestra vida la palabra. Hay que tener un lugar. Puede ser un lugar desierto, puede ser fuera de la casa, puede ser dentro de la casa, puede ser donde quiera, pero debe haber un lugar y debe ser en un tiempo preciso. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, fue el tiempo del Señor. Pero también sabemos que él oraba en otras horas también. Y la idea es escudriñar. Hay muchas maneras de aplicar la Biblia a nuestra vida, de alimentarnos con la palabra. Yo creo que es muy importante una dieta continua de la Biblia, leer todos los días algo. A mí me gusta la idea y el proceso de leer toda la Biblia en un año. Se necesita unos 15 a 20 minutos y solo lees, ¿no? Allí no vas a escudriñar mucho, no vas a estudiar, no vas a sacar las palabras y buscarlas en el diccionario, pero vas a leer, es una forma. Pero también hay momentos cuando hay que escudriñar, hay que meterte en eso. Si estás preparando un mensaje, un estudio bíblico, tienes que tomar el tiempo para estudiarlo. No debes atreverte de predicar o enseñar algo que no has estudiado. Estás solo repitiendo lo que otra persona estudió sin que tú lo apropies para tu propia vida. Es muy importante esa parte. Tener la disposición a aprender, número 3. En el Salmo 119, ustedes saben que es el Salmo que en cada uno de los 176 versículos menciona la palabra de Dios. Versículo 12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 20, me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos. Debemos tener la disposición a aprender, la disponibilidad a que el maestro nos enseñe. Estamos con la Biblia, con el Espíritu Santo. Él quiere llevarnos a la verdad. Debemos tener el deseo en el corazón de seguirle y de entender y de escuchar y aprender. Número 4, orar para los ojos espirituales se abran. Orar para que los ojos espirituales se abran. En Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por supuesto, en el Salmo 119, cuando se refiere a la ley, entendemos que está hablando de toda la Biblia, no solamente el Pentateuco. Que los ojos espirituales puedan abrir y entender y captar y mirar las maravillas de la palabra de Dios.
Número 5, muy importante, para limpiarnos del pecado. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Hay métodos, hay ejercicios psicológicos para cambiar el comportamiento. Algunas de esas prácticas funcionan, pero si tú quieres tener victoria sobre el pecado, si tú quieres limpiarte del pecado, vas a necesitar la palabra de Dios en tu vida. ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar tu palabra. 6, poseer un compromiso previo a obedecer. Es completa esa declaración. Un compromiso previo a obedecer. Es decir, cuando abres el libro, estás ya preparado para obedecer lo que tú encuentras allí. No es de buscar las partes que quieres obedecer. El compromiso de obediencia viene antes de entender lo que Dios quiere de ti. El Salmo 119 otra vez, versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Tú me lo enseñas y yo lo voy a guardar, yo lo voy a cumplir, yo voy a hacer lo que tú me digas. La promesa, el compromiso es antes de saber, antes de entender. Versículo 17 de Juan 7, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta, dice Jesús mismo. La verdad es que la persona que está deseosa de hacer la voluntad de Dios puede en verdad evaluar si cierta enseñanza viene de Dios o es simplemente la enseñanza de una iglesia o de un hombre o de un profeta, de un maestro. Porque ya estás en una relación correcta con el Señor, sumiso a Él, dispuesto a cumplir lo que encuentras en su palabra. Esa actitud ya te da capacidad de evaluar si lo que estás escuchando de veras viene de Dios. Únicamente la persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios y no de una persona o de una iglesia podrá en verdad evaluar si la enseñanza es divina o humana. ¿Tienes la disposición de hacer la voluntad de Dios? ¿O tienes la disposición de seguir la enseñanza de tal hombre o de tal iglesia? Sé que hay buenos hombres y hay buenas iglesias y hay buenos maestros y hay buenos pastores. Nuestra disposición a seguir enseñanza debe superar eso, debe ser superior a eso y debe ser directamente a lo que dice Dios en su palabra. Estás en una buena iglesia, tienes un buen pastor, no hay problema, porque él te va a enseñar la palabra, él te va a enseñar lo que dice la Biblia. Pero si creces y tienes más madurez espiritual, tú vas a saber cuando escuchas algo por allí que no está bien. Enséñame y yo guardaré. Tenemos que tener el compromiso previo a obedecer. Siempre que hablamos de la voluntad de Dios, siempre, especialmente con jóvenes, quieren saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo puedo identificar lo que Dios quiere de mí, con dónde debo estudiar, qué debo estudiar, con quién debo casarme, dónde debo vivir, cómo debo servir al Señor. Siempre que el joven cristiano busca la voluntad de Dios, es importante someterte a la voluntad de Dios antes de descubrir la voluntad de Dios. Algunos tienen la idea de que una vez que yo sepa cuál es la voluntad de Dios, ahí voy a decidir si lo hago o no. En mi experiencia, el Señor no nos muestra su voluntad, no nos guía a lo que Él quiere de nosotros
hasta el momento que nosotros estemos dispuestos a cumplir. Una vez que mi corazón cambie, una vez que yo estoy dispuesto a obedecer, a cumplir con su voluntad, allí es cuando Dios empieza a mostrarme el camino por el cual debemos andar. Número 7, ser constantes. En Juan 8:31 dice, y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres, ser constantes. Hay que mantenernos fieles a la palabra. El versículo 32 es uno de esos versículos bíblicos que todo el mundo cita, muchas veces completamente fuera de contexto, como que cualquier verdad va a ser libre a cualquier persona en cualquier circunstancia, y no está hablando de eso. Está hablando de mantenernos fieles a la palabra de Dios, ser verdaderos discípulos. Allí conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Cuando dice manténganse fieles a mi palabra, está hablando de permanecer, de perseverar. Cuando permanecemos en la palabra y no solamente seguir la enseñanza de un maestro o de una iglesia, seremos discípulos de Dios y conoceremos cuál realmente es la verdad. Pero tenemos que permanecernos en la palabra. Manténganse fieles. Permanecer en la palabra de Dios. Número 8. No olvidarse que el aprendizaje es un proceso. No hay nada instantáneo en esto. Espero que con estudiar un tanto aquí en el instituto ya se dan cuenta, ¿no? El aprendizaje es todo un proceso. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dijo Jesús antes de la cruz. Ya han pasado 3 años y medio conmigo. Les he enseñado, les he mostrado, saben cuáles son los milagros que hice, saben cómo son las historias que les he dado para enseñanza, y ya saben todas las relaciones que hemos tenido con diferentes personas en diferentes circunstancias. Les he predicado, les he enseñado. Y ahora llegamos a la cruz y ¿sabe qué? Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero ustedes no puedan sobrellevarlas. No van a poder. No han llegado todavía a eso. No han llegado a ese nivel del discipulado, por decirlo así. No debemos olvidarnos que este aprendizaje es un proceso, y me parece que es un proceso que tiene etapas. Hay etapas del recién convertido, dependiendo de la edad física de la persona, su capacidad mental, depende de su inteligencia, depende de qué tan consagrado es. Las épocas de enseñanza sí vienen, ¿no? No es una enseñanza que empieza aquí abajo y sube directamente para arriba durante la vida. Es una cosa que sube y baja. Hay momentos cuando nos olvidamos lo que ya habíamos aprendido antes, lo que ya teníamos ya entendido. Viene una prueba y se nos olvida y reaccionamos mal y no entendemos bien, y luego tenemos que repetir esa lección. Recuerdo hace muchos años, allí en Quito había una familia y se jactaban de conocer al Señor por muchos años. Y creo que eran 30 años o algo así que habían sido cristianos. Y después de la visita con ellos, el pastor con quien yo estaba ese rato
me dijo, tienen 30 años de cristianismo, pero creo que repitieron el mismo año 30 veces. Ah, si, si no apruebas el año, repruebas, ¿no? Y si repruebas, tienes que repetir el año. Y creo que hay muchos cristianos que tienen tiempo, pero no están progresando, están repitiendo lo mismo. Pablo habla de ellos también, ¿no? Y el libro de Hebreos habla de ya es hora de comer, ya es hora de carne, y ustedes siguen con leche, y ya no pueden masticar, no pueden entender, no pueden captar. El aprendizaje es un proceso y es un proceso personal, es un proceso que va a variar entre personas. Yo creo que esto es de toda la vida, porque ahora a mis años, a mis 67 años, lo digo con vergüenza y orgullo a la vez, hay cosas que recién estoy captando, que recién, ahora sí entiendo cómo entra eso. Yo entiendo esa parte. No porque nunca lo había oído o escuchado o leído, pero sí hay cosas que saltan de la palabra de Dios en diferentes épocas de la vida, en diferentes circunstancias, y es todo un proceso. Yo creo que Dios tiene un proceso individualizado, muy personalizado para ti. Yo creo que tú estás en ese proceso de aprendizaje y debes aprovechar todo lo que tienes a tu mano, todo lo que tienes a tu alcance y seguir en ese proceso. Nunca sabes cuándo las cosas van a cambiar. Como ustedes saben, mi suegro tiene 96 años, mi esposa ha estado con él este último mes. En pocos días vamos a volver a vernos, gracias a Dios. Ah, él ya no puede ver muy bien, tiene degeneración macular. No puede leer los libros que tiene una máquina que le ayuda a leer, es como una cosa que como una lupa, pero de este porte. Um, y, y él sigue tratando, pero ahora depende más de los libros grabados, ¿no? Y él escucha los libros, pero tampoco funcionan muy bien sus oídos. Así que tienes que subir el volumen, tiene que poner sus cositas en las orejas y tiene que subir el volumen. Y aún eso es difícil. Tú no sabes cuándo te va a ir la visión o el oído. No tenemos todo garantizado. ¿Qué estás haciendo ahora para progresar en tu aprendizaje de la palabra de Dios? Debes estar memorizando, debes estar estudiando, debes estar llenándote y alimentándote. Y poco a poco vas a poder sobrellevar, vas a poder entender más y más y más. Y nunca vas a terminar, nunca vas a terminar de aprender de la palabra de Dios. Si crees que ya lo tienes, porque terminaste 10 semanas de bibliología, estás mal. Estamos empezando. Número 9. Dedica tiempo para el estudio. Esto ya hablamos un poquito, pero la idea es, tú tienes que decidir lo que es mejor para ti y luego disciplinarte para eso. Tienes que, a estas horas voy a levantarme temprano o voy a quedarme despierto después de todos los demás se van a la cama o voy a ocupar el tiempo de mi almuerzo, lo que sea. Tú tienes que decidir cuál es el mejor tiempo para ti. Y no es una decisión de por toda la vida, ¿no? Puedes variar. Si tienes hijos pequeños, tu horario no es tuyo. Tú tienes que añadir a tu horario. Si tienes, si eres soltero o casado, va a cambiar lo que se requiere de tu tiempo, ¿no es cierto? Así que las cosas sí van a cambiar, pero debes tener un tiempo, dedícate un tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Tienes a tu mano las herramientas necesarias, tienes que hacerlo, tienes que estudiar,
Tienes que poner todo lo que puedas. Y cuando hay nuevas materias en el instituto que se abren, que te interesa, debes estudiar. Para eso estamos haciendo esto, para que todos puedan tener a su alcance el estudio de la palabra de Dios. Y no deben terminar con esto, no deben, bueno, ya sé todo lo que hay de bibliología, ya sé todo lo que hay de teología, ya sé todo lo que hay de soteriología. No, la idea del Instituto Bíblico Bautista de Quito es que te da la entrada, te abre la puerta. Una vez adentro, ya tú tienes toda tu vida para seguir estudiando, escudriñando, tratando de entender mejor las cosas para tu propio bien, para que tú puedas crecer espiritualmente. El propósito de la Biblia es el estudio de la palabra de Dios y número 2 es la obediencia, porque no vale nada el estudio si no vamos a obedecer. ¿Qué importa si tienes todo memorizado, sabes todo lo que es el sermón del monte o los 10 mandamientos o los no sé cuántos reyes de Israel? Si sabes todo pero no haces nada, es como si nada. La obediencia es muy importante. Como dije al principio, no puedes obedecer hasta que hayas escuchado y estudiado, ¿no? Hay que practicar lo que escuchas. No es suficiente escuchar la palabra de Dios, tenemos que practicarla. Muchos tienen el concepto erróneo de que el escuchar un buen sermón o un estudio bíblico les hará crecer y así obtener las bendiciones de Dios. Y si es bueno escuchar sermones, es bueno el estudio bíblico. Yo prediqué aquí el domingo, estudié antes de la prédica, prediqué, yo escuché mi sermón. No soy robot. Yo sí lo apliqué a mi propia vida. Llegué a mi casita aquí y escuché el sermón de mi hermano en Arizona. Y luego escuché el sermón de mi amigo en Uruguay. Es necesario escuchar, es muy bueno escuchar, pero chicos, no es suficiente. Tenemos que hacer algo con lo que escuchamos. El obedecer es donde vamos a encontrar la bendición. Muchos, leí una vez, muchos hay que marcan sus Biblias, pero sus Biblias no les marcan a ellos, ¿no? Hay personas que siempre están subrayando y usando sus marcadores de diferentes colores y está bien, lo que sea para estudiar, pero no es solo saber, hay que dejar entrar a tu propia vida. Si uno piensa que es muy espiritual o que está avanzando en su madurez cristiana solo por escuchar la palabra de Dios, se está engañando. Les rogamos a la gente que venga a la iglesia, les invitamos, les pedimos que vengan a escuchar el mensaje y estamos muy felices cuando llegan cuando llegan a la iglesia, cuando escuchan un mensaje. Es lindo cuando ponen atención, pero no es suficiente. Si no escuchan y aplican, no les va a servir. Vimos que Santiago comparó la Biblia con una semilla, pero también se compara con un espejo. La palabra de Dios como un espejo tiene 3 efectos para la verdadera y duradera transformación del creyente. Hay 3 cosas que pasan cuando vemos a la palabra de Dios como a un espejo. En Santiago 1 es el texto para esta parte. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida
como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es interesante este concepto de la persona que ve su rostro en un espejo. Se considera y se va y se olvida. Y es cierto, ¿no? Yo no ando todo el día pensando en cómo soy. Eso sería muy, muy triste, ¿no? Yo recuerdo cómo era cuando tenía pelo y cuando el pelo que tenía no era blanco. No que era más guapo, pero tenía pelo. Es la única diferencia siempre ha sido de esta semblanza increíble. Pero no pensamos en cómo somos, cómo nos ven, porque nosotros tenemos autoconciencia, sabemos quiénes somos adentro. Pero el mundo sí nos ve afuera. El que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no se olvida de lo que es en su ser. Y va a ser, si cumple con lo que entiende, va a ser bienaventurado. La palabra de Dios revela no lo que está afuera, la palabra de Dios revela lo que hay por dentro, como el espejo revela lo que aparece por afuera. Cuando los cristianos se miran en la palabra, se ven como Dios los ve y así pueden examinar sus corazones, confesar sus pecados, mejorar su comportamiento y seguir fiel al Señor. Esa es la función de la Biblia, hacer un cambio en nuestro comportamiento. Tenemos que estudiar, pero también tenemos que obedecer. Esa obediencia nos va a cambiar, nos va a transformar las actitudes y las actividades de nuestra vida. La palabra de Dios sirve para mostrarnos cómo somos, cómo nos ve Dios. Podemos examinar el corazón, confesar los pecados. Santiago menciona 3 equivocaciones que cometen las personas que se ven en este espejo divino. Número 1 es solo echar un vistazo. El que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente. El espejo nos examina, nos muestra qué hay que mejorar. Si no recuerdo si me afeité o no, me rasuré o no, si no recuerdo si me peiné, en el pasado sí me peinaba, casi todos los días. Ahora, una vez al mes está suficiente. Pero si uno se olvida, ve, todavía me falta, ¿no? El espejo nos muestra lo que tenemos que mejorar. Pero la Biblia no basta con una mirada y una lectura, ¿no? Tenemos que obedecer lo que leemos. Una persona que solo oye la palabra, pero no la obedece, es como alguien que echa un vistazo casual al espejo, ve su cara que está sucia, observa que le falta peinarse y sigue su camino sin hacer nada al respecto. Es importante aplicar la verdad de la Biblia a nuestra vida. No se examinan cuidadosamente al leer la Biblia. Una lectura superficial no puede revelar nuestra verdadera condición, especialmente si estás en una de esos planes de lectura que es rápida. No vas a poder hacerlo. Tienes que detenerte de vez en cuando, anotar lo que leíste, pensar en lo que Dios te está diciendo. No puede ser una lectura superficial. Tenemos que examinar cuidadosamente, leer la Biblia. Tal vez la razón por la que echamos un vistazo superficial y a veces ni siquiera eso es porque nos da temor de lo que podamos ver o lo que tengamos que cambiar en nuestra vida. Ya sabemos lo que Dios va a decirnos, ya sabemos lo que es el plan de Él y así, bueno, vamos a saltar esta parte.
El sermón del monte es un poco fuerte para mí, es un poco pesado, así que voy a saltar eso. Porque yo sí tengo rencor en mi corazón, yo sí tengo algo en contra de mi hermano, y me gusta este pecado. Me voy a quedar aquí un rato más. Porque ya sabemos lo que va a ser en la Biblia en nuestra vida, tenemos la tendencia de seguir sin ni un vistazo superficial. Pensamos que es mejor no saber lo que hacemos es pecaminoso porque nos va a tocar dejarlo, pero no funciona así. Ya sabemos, el Espíritu de Dios está en nosotros, nos está convenciendo ya de nuestro pecado antes de ver la Biblia. La Biblia nos ayuda a enfrentarlo, confesarlo y abandonarlo. Número B. 2 o B. Olvidar lo que se observa. ¿Qué pasa? En este examen estamos viendo qué dice Santiago. Algunos solo dan un vistazo y otros olvidan lo que observan, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando uno se fija atentamente en el espejo divino, observará la gran necesidad que existe en su vida. ¿Recuerdan esos hombres de Dios que se fijaron cuidadosamente en la palabra de Dios y no se olvidaron lo que vieron? Recuerda a Isaías, él dijo en 6:5, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No se había olvidado lo que vio. Pedro, en Lucas 5:8 dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se acuerda lo que es. Job, en 42:6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, cuando un creyente se mira atentamente en la palabra de Dios, verá lo necesitado que está y no olvidará lo que ve. En vez de olvidar, va a empezar a poner en práctica la obediencia. Hay otros que desobedecen lo que ordena la palabra de Dios. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Hay que hacer, hay que cumplir. La desobediencia no es una alternativa. Hay quienes piensan que escuchar es lo mismo que hacer. Y no es verdad. Van a la iglesia, a veces hasta fielmente, ¿no? Y ya vine, ya escuché, ya me voy a hacer lo mismo todos los días y todas las semanas. Algunos creyentes les gusta sustituir el hacer por el leer o también hablar en vez de hacer. Nos gusta organizar un sinnúmero de conferencias acerca del evangelismo y el crecimiento de la iglesia y pensamos que estamos progresando, cuando lo que más necesitamos es hacer el evangelismo y hacer crecer la iglesia. No necesitamos de otra conferencia, necesitamos cumplir con lo que ya sabemos. Debemos observar la Biblia, la palabra de Dios, con atención, no en un vistazo casual, y a través de ella vernos a nosotros mismos, y debemos entonces obedecer lo que la palabra dice. Si lo hacemos, seremos bienaventurados, bendecidos por Dios. Lo que hace feliz a una persona no es la lectura de la palabra, sino su obediencia. No basta la lectura, tiene que haber obediencia. Lo que transforma a un creyente no es la lectura de la Biblia, sino su obediencia. La felicidad, la transformación vienen de la obediencia. Un creyente que piensa que puede dar una simple mirada a la palabra de Dios y no obedecerla está autoengañando. Si una persona oye la palabra y no la obedece, nunca verá una transformación real en su vida. No creo que el examen de entrada al cielo va a ser
cuánto has memorizado, o si puedes poner en orden los jueces de Israel, o cuáles leyes de Levítico te parecían más interesantes. Dios quiere ver en nosotros la obediencia a su palabra. Es imposible obedecer si no tenemos un entendimiento de lo que dice. El estudio primero y luego la obediencia. Los que saben mucho de la Biblia y no obedecen, no están mejorando espiritualmente. La verdad es que probablemente se están haciendo más daño, porque están llenando la cabeza de datos correctos de lo que dijo Dios, pero no se está aplicando. Si no lo aplica, se está dañando. Diría yo, es como ir a la farmacia y comprar todas las medicinas que el doctor dijo que necesitas y llevarlos a casa y leer los nombres y dejarlos en sus botellitas allí en la repisa. No es suficiente. No te van a hacer ningún bien solo porque los tienes, porque los has comprado, porque tienes en tu mano. No te va a hacer ningún bien hasta que lo consumes, hasta que lo aplicas a tu vida. Los cristianos que se limitan a oír se engañan a sí mismos. La palabra oidores, oyente, viene del griego akrotai y se refiere a aquellos que escuchan atentamente con un interés real, pero hasta ahí no más. Esta palabra describe al oyente en una universidad. Ya no es como escuchar las tonterías del vecino o lo que pasa en la telenovela. Cuando oyes, cuando eres oyente, estás escuchando. Pero el oyente en una universidad no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a lo que es la clase, los deberes, los exámenes, la asistencia, porque es un oyente y no es reconocido como un estudiante. El oyente, y hemos tenido eso en el IBBQ a veces, ¿no? Alguna persona, muchas veces de mayor edad, que le interesa un tema, pero no va a leer el libro, no va a hacer los deberes, pero quiere escuchar la melodiosa voz del profesor. Y viene y se siente y escucha. Y tiene interés, sí quiere aprender, pero hasta allí no más. No tiene ninguna responsabilidad. Los otros están anotando, están memorizando, saben que va a haber examen. Apenas termino esto esta noche, alguno les va a regalar. No es como en mi tiempo, las cosas son diferentes ahora, les regalan el examen. Solo tienen que saber lo que va y ya, pero tienen que hacer algo, ¿no? Pero el oyente no, solo aparece cuando quiere y escucha lo que quiera. Algunos creyentes actúan así, solo son oyentes. No tienen ninguna responsabilidad, no quieren una responsabilidad, no desean obedecer, no desean servir, no quieren dar clases a los niños, no quieren invitar a amigos a la iglesia, no quieren encargarse de la limpieza o los refrigerios o lo que sea, porque piensan que hacen mucho al escuchar la predicación. Hacen mucho en realizar una lectura casual de la Biblia. Piensan, bueno, con eso es suficiente. Pensando que al leer les traerá algún beneficio. La lectura es el primer paso para poder obedecer. Pero si es el único paso que se da, no te estás haciendo ningún bien.
en verdad te estás haciendo daño, te estás autoengañando. Una de las razones principales para que la vida de un creyente se estanque es la desobediencia a la palabra de Dios. Puede existir una buena disposición a escuchar, pero no basta. La bienaventuranza del versículo 25 de nuestro texto está reservada para aquella persona que pone en práctica lo que ha escuchado. En la obediencia hay bienaventuranza. En la obediencia hay la bendición. En la obediencia hay la felicidad. Únicamente en la obediencia hay la transformación real de la vida del creyente. Si vemos en nuestra propia vida que no hay los cambios que deben haber, seguramente es porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y probablemente la mayoría de ustedes que están en este momento, en esta clase, ya saben por qué. Ustedes ya conocen suficiente la Biblia para saber en qué área están faltando. La palabra de Dios, como un espejo, no solo nos examina, también nos limpia. Nos limpia. En el Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En Éxodo 30 dice, habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y luego en 38 dice que en la base de en la fuente de bronce se hizo con los espejos de las mujeres. Estaban por allí. Imagínense esta fuente hecha de espejos. Antes de entrar al altar tenían que lavarse. Estamos hablando de Aarón, el sacerdote, el tabernáculo en el desierto hace miles de años. Antes de entrar al altar para adorar al Dios vivo y verdadero, tenía que lavarse. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 15:3 de Juan, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Wow, ahí está. Nosotros también debemos seguir el ejemplo de Aarón. Debemos nosotros lavarnos antes de entrar al altar. Si confesamos los pecados, Él nos va a lavar, nos va a limpiar con ese jabón duro y difícil, nos va a limpiar de toda maldad. ¿Y cómo lo va a hacer? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios no solo nos examina y muestra cuál es nuestra condición, sino también nos limpia. El recibir a Cristo como Salvador personal nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Hemos sido justificados por la resurrección de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Tenemos limpieza, tenemos perdón, tenemos justificación. Pero diariamente necesitamos limpiarnos de los pecados que cometemos, no para mantener nuestra salvación, escuchen bien, no para mantener nuestra salvación, sino para mantener nuestra comunión con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y podemos así seguir en comunión con Él. La pena de nuestro pecado ya fue cancelada.
ya no tengo que preocuparme. El que es justificado por fe no tiene que preocuparse. Ya no hay juicio, ya no hay condena para la persona que puso su confianza en Cristo. Pero sí es necesario continuar en comunión con Él. Es necesaria esa limpieza que viene de la palabra de Dios y de la confesión de pecados. El ejemplo natural de este principio es la relación entre dos esposos. Hace tiempo que no peleo con mi esposa. Hace un mes que no la veo. Cuando existe una pelea, no dejan de ser esposos, pero sí es afectada la comunicación. Se rompe la comunicación cuando hay una pelea, cuando hay una discusión, cuando hay un desacuerdo, se rompe la comunicación. La relación está herida. Esa relación se puede restaurar solo cuando existe el perdón. No se va a sanar con el tiempo. No se va a sanar en olvidarse nomás. Tiene que haber un perdón del uno al otro. En ese momento, el perdón limpia lo que estaba dañado en esa comunión y se restablece nuevamente la relación correcta que hay entre esposo y esposa. Los que no son casados, imagínense nomás lo que será eso. Puede ser que tengan otras relaciones que se rompen por peleas, se rompen por algo. Les digo que es el mismo concepto. Se pueden llevar bien mañana, pero si no se soluciona el problema, nunca van a llegar a tener la comunión que tenían antes. Esa comunicación se rompe cuando hay pecado y la única forma es perdonar la ofensa para que se restablezca la comunión. Después de que el espejo divino nos ha examinado y nos ha limpiado, ahora quiere transformarnos. La transformación. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por tanto, todos nosotros, es decir, todos los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo, la palabra de Dios, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, es decir, paso a paso, en la misma imagen de Cristo como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Somos nosotros mirando al espejo de la palabra de Dios, vemos la gloria del Señor y somos transformados. Por tanto, nosotros todos, dice, todos los creyentes, esto es para todos. No importa cuántas materias del instituto has aprobado. Esto es para todos nosotros. ¿Cuál es el grado de transformación? Dice, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Ustedes deben saber que la palabra griega, de donde vemos la palabra transformado, viene de una raíz de la palabra metamorfosis. Significa un cambio interior que se hace visible en el exterior. La metamorfosis es el cambio que experimenta una fea oruga cuando se transforma milagrosamente en una hermosa mariposa. Cuando un creyente pasa tiempo viendo en la palabra de Dios la grandeza de Dios, la gloria de Cristo, es transformado. Pasa en nosotros esta metamorfosis, la transformación a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Es un proceso.
Es un proceso. Somos, dice. El verbo está en el presente, voz pasiva, significa que vamos siendo transformados, metamorfosis, de gloria en gloria, paso en paso. Es un proceso. Ya lo hemos dicho varias veces. No es una cosa de un momento al otro, es continuamente un proceso en nuestra vida cristiana. Para que funcione esto, para que sea una realidad en tu vida y en mi vida, se necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. En un espejo, que es la palabra de Dios, como por el Espíritu del Señor. El Señor mismo, en su Espíritu, está en nosotros, nos dio su palabra con el espejo de la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo, vamos a llegar a tener esta transformación. Tenemos en la obediencia a la palabra de Dios, tenemos estas grandes bendiciones. Tenemos el examen, Dios nos examina, tenemos la limpieza y tenemos la transformación. En Salmo 25:14, terminamos con este versículo. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa amistad, esa comunión íntima con el Dios del universo, es para los que están en la relación correcta con Él. Los que le temen, los que le tienen un respeto, los que le admiran, están con un temor santo delante de Él. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cómo va a ser eso? Con la palabra de Dios. Cuando nosotros mostramos, cuando vemos en su palabra, cuando nos vemos a nosotros mismos en la palabra, cuando dejamos que la Biblia tenga su efecto en nosotros, nos limpia y nos transforma, estamos ya en la presencia del Señor y tenemos una comunión íntima y no hay nada que se compara con eso. Si tú alguna vez has caminado con el Señor y en este momento no sientes esa comunión, no sientes ese mismo nivel de comunicación con Él, yo te aconsejo, antes de cualquier examen de un instituto, antes de cualquier otra cosa en tu vida, que renueves esa comunión. Ya sabes lo que tienes que hacer, no es muy misterioso esto. Tienes la palabra de Dios, tú sabes dónde buscarle a Él, tú sabes qué es lo que te hace falta, qué debes obedecer y cómo Dios puede transformarte. Si sabes eso, debes hacerlo esta noche. No deje pasar otro tiempo más estando lejos del Señor. Es excelente que hayan escogido estudiar la Biblia conjuntamente con otros hermanos y estamos de varios países ahora. Y eso es rico, eso es lindo, es provechoso. Pero hermanos, no es suficiente. No es suficiente estudiar. El propósito de la enseñanza, de la revelación de Dios al hombre es el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. La comunión íntima viene cuando todo está en orden. Si hay algo que está interfiriendo, ese pecado, ese peso que estorba, cualquier cosa que está molestando, déjalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Nos va a perdonar y nos va a limpiar. Antes de dormir esta noche, confiese esa cosa. Cualquier cosa que vino a la mente cuando yo dije esas frases. Y permita que el Señor te limpie. Que puedas entrar otra vez en esa comunión íntima, en esa relación donde sí es sentir su presencia. Qué rico es caminar con el Señor. Hay rencores, hay problemas físicos, emocionales,
Hay de todo índole allá atacándonos todos los días. Pero sí podemos caminar bien con el Señor, tener esa comunión con Él, porque estamos leyendo, estudiando y obedeciendo la palabra del Señor. Ahí, hermanos, es el propósito de la revelación de Dios al hombre. Muchísimas gracias por compartir estas semanas conmigo. Les agradezco mucho, les aprecio a todos ustedes. La mayoría sí conozco de alguna forma. Algunos todavía no les conozco en persona, pero el cielo es por delante y la eternidad es larga. Tendremos oportunidades. Que Dios les ayude, que les bendiga, que puedan aprovechar al máximo las enseñanzas que Dios les da. Cualquier pregunta o duda, tengo correo electrónico, tengo WhatsApp, no tengo TikTok, pero sí tengo refrigeradora. Yo tengo una pregunta, pastor, si se puede. Sí. Referente a, Diga. tiene que ver con lo que hemos estado estudiando todo este tiempo y me refiero a las otras doctrinas de iglesias cristianas, cristocéntricas, que tienen ciertas prácticas y creencias o interpretaciones que difieren un poco de lo que nosotros sabemos y de la verdad. Yo tengo algunos amigos, muy buenos amigos, que son cristianos y creo que están en el camino correcto, pero hay ciertas cosas y prácticas en las iglesias a las que ellos asisten, por ejemplo, iglesias estas, no sé cómo se llaman, pentecostales, en donde hay don de lenguas, en donde hay ciertas cosas que no están bien, pero eh, creo que, o sea, ¿hasta qué punto es tolerable? ¿Qué es tolerable y qué es intolerable? Esa es mi pregunta, porque tiene que ver con todo lo que estamos viendo y a veces yo pongo frenos a ciertas amistades por esto y no sé si esté bien o esté mal. Ok, muy buena pregunta. Hay que, a ver, hay que separar dos partes de la pregunta. Dentro de una iglesia, para que funcione bien la iglesia, tiene que haber acuerdo en doctrina, en la enseñanza. Tenemos que estar de acuerdo. Cuando permites entrar en una iglesia, doctrinas que vemos erradas, solo va a dañar al cuerpo. Es introducir al cuerpo algo que no debe estar. Eso no es decir que no podemos tener amistades o hasta relaciones familiares con personas que son diferentes. La mayoría de las personas en mi familia creemos casi igual, ¿no? Hay algunas cosas diferentes, algunas cosas pequeñas, pero sí tengo un hermano, uno de mis hermanos es de esa línea y él tiene ideas muy equivocadas, creo yo. Él no acepta que la revelación de Dios es completa, ¿no? Él cree que puede haber profetas, puede haber nuevas revelaciones, con tal que no confunden o que no contradicen, todo está bien, pero si es nueva la revelación va a contradecir en algo, ¿no? Es obvio. Así que no les sacamos de la vida, no decimos, no podemos tener nada que ver contigo porque estás mal. Yo sí creo que es cristiano, yo creo que sí confió en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, como lo hicimos toda la familia. Recién cumplió 76 años, creo, algo así. Es el mayor de todos. Y nos llevamos bien como familia, pero sí hay excepciones en cuanto a la palabra de Dios o los ministerios. Sí hay recuerdo cuando había niños en la casa, hace muchos años. No hablamos de ciertos temas y él nos respeta, nosotros le respetamos, le toleramos porque es nuestro hermano, pero no voy a ir a su iglesia, no le voy a invitar a que predique en mi iglesia.
hay límites de lo que se puede hacer espiritualmente, pero no, y si fuera un amigo o algún compañero de trabajo, voy a tener más en común que él que con el ateo o con el católico romano y apostólico, así que sí voy a animar esa relación, porque también si de veras están buscando la verdad, tarde o temprano les podemos mostrar. Mire, yo sé que no estamos de acuerdo en esto, pero si quieres yo te explico por qué lo veo de otra forma. Y puede ser que con un poco más de enseñanza pueden llegar a estar de acuerdo con una interpretación correcta de la palabra de Dios. El gran problema de los pentecostales en sí es que dependen mucho de sus emociones y sus experiencias. Si podrán ellos llegar a elevar la palabra de Dios encima de todo eso, ya estaremos ganando la batalla. Ya estarán llegando a entender por qué no ahora, ¿no? Pero sí, para contestar la pregunta, amistades no es problema. No te dejas llevar. Sí tienen buena música a veces, así que cuidado, ¿no? Pero a veces su música es buena, pero el contenido mismo es como, wow, ¿de dónde salen eso? ¿No? Pero te darás cuenta porque estás leyendo tu Biblia y sabes la doctrina correcta. Pero en cuanto a amistades, yo digo es tolerable, está bien. En cuanto las relaciones más cercanas, tus mejores amigos, tus amigos de la iglesia, tus amigos que compartan la palabra de Dios, no van a tener acceso a ese nivel de tu corazón. ¿Sí? Algo así. ¿Qué sería, o solamente para terminar, qué sería intolerable al respecto Okay. de estas doctrinas? Porque han declarado se han entregado a Cristo, predican el evangelio de Cristo y en eso no diferimos. Pero, por ejemplo, hay uno en particular que sí piensa que la salvación se pierde, por ejemplo. Sí, sí. Ok. Um, lo bueno de los que pueden perder su salvación es que no, y ellos no se dan cuenta. Um, sí. Nosotros no vamos a perder y lo sabemos. Ellos no lo van a perder y no lo saben. La verdad es que el problema no es en qué doctrinas son tolerables, sino qué significa tolerar, ¿no? Si vas, repito, para una iglesia, para dejar entrar a la membresía de una iglesia, sí tienen que estar de acuerdo con lo básico, ¿no? La declaración doctrinal. Y ni allí es donde no vamos a atacar a nadie, solo esto es lo que aceptamos como doctrina de la Biblia. El problema va a ser cuando una persona llega a tener un nivel de fidelidad o de liderazgo en una iglesia y tiene alguna cosa así un poquito chueco, ellos van a enseñar eso. Una de las marcas de una secta falsa es que siempre hablan de lo que es erróneo. Es su punto principal. Un ejemplo, no quiero ofender a nadie, pero espero que no hay. Los santos de los... no, ellos están muy mal. Los adventistas, los del adventismo del séptimo día, algo así. Ellos hacen mucha bulla sobre el séptimo día, ¿no? Que debemos guardar el sábado, porque así dice Éxodo. Um, Están mal, no entienden la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ellos tienen su lista de cosas que no pueden comer, tienen sus leyes que tienen que ver con días santos, tienen muchas cosas, pero siempre hablan del sábado. Así que no es difícil detectarles porque siempre hablan de eso. Si tú vas a una reunión de ellos, van a hablar de eso, no importa cuándo eso, cuántas veces vas. Si tú vas a donde un hermano pentecostal, ellos siempre van a hablar del bautismo del Espíritu, cambiando lo que significa la Biblia y añadiendo su propia traducción o interpretación del bautismo. Siempre van a hablar de lenguas, siempre van a preocuparse de los enfermos, siempre van a hablar de la cosa que es diferente. Tienen tiempo, ¿no es cierto? Les doy un ejemplo. Un gran predicador, muy buen predicador, Jim Cymbala.
es el pastor del tabernáculo de Brooklyn, que son famosos por su música, por si acaso. Tienen excelente música, tienen un coro como en los viejos tiempos, pero un coro excelente. Es una asamblea de Dios, esa iglesia. No dice eso el rótulo, pero sabemos que es una asamblea de Dios y ellos tienden a lo de lo pentecostal, lo carismático, de los dones que nosotros creemos que ya terminaron. Bueno, él escribió varios libros sobre la oración. Son excelentes libros. Un día, hace muchos años, se anunció por HCJB que antes era no nada carismático en HCJB, ¿no? Era solamente los evangélicos un poco más cuadrados, pero en aquel entonces hicieron aviso, ¿no? Que Jim Cymbala iba a venir y iba a dar concierto con algo de los músicos que venían con él no recuerdo, en un teatro en el centro, en alguna parte. Y fue muy interesante. Y yo había leído los libros, los pastores que trabajaban conmigo, habíamos leído uno de sus libros continuamente juntos, ¿no? Así que, wow, esto va a ser chévere. Él va a hablar de la oración y va a ser excelente, ¿no? Así que sabiendo yo quién era, pero confiado que iba a hablar de lo que era famoso, ¿no? Llegamos y invité a los pastores, a un grupo de pastores, pero uno de los pastores también trajo a su iglesia y ellos también estaban en toda una fila de su iglesia y había excelente música y yo compré los CDs. ¿Recuerdan CDs? Bueno, no importa. Después el pastor Cymbala se levanta. Esta noche quiero hablarles de lo que es el bautismo en el Espíritu. Y él empieza en Hechos, y empieza mal, empieza desde la primera frase. Dijo mal lo que dice la Biblia, no lo leyó como está escrito. Y durante todo el mensaje, un error encima de otro, llamando a la gente a que pidan el bautismo del Espíritu. Y fue un poco triste. Antes de terminar hubo un descanso para que vayan a comprar los CD. Y el pastor que había traído su grupo, le vi, le saludé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, él dice, por lo menos sé lo que voy a predicar el domingo, porque ya habían escuchado esta versión de que es completamente errado a la historia, es errado a todo el contenido del Nuevo Testamento, pero ellos hacen tanto énfasis en eso que no pueden, él no se puede, no puede predicar él, aunque escribió libros sobre la oración y la efectividad de la oración, no pudo hablar de la oración, tenía que hablar de eso. Así que generalmente ellos son los que se van a separar un poco de nosotros. Yo digo, debemos amar a todos, especialmente a nuestros hermanos, y a veces parecen primos más que hermanos, pero está bien, vamos a amarles. Pero cuidado con la esencia de la doctrina. Así que tolerancia depende, ¿no? En iglesia, mucho cuidado, en familia, en social, en trabajo, no hay problema. Y eso para resumir lo que es la bibliología. O la interpretación de la Biblia o el curso de doctrinas carismáticas. No importa. Estamos aquí para todos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a, como les había ofrecido antes, vamos a orar. Creo que Pablo se apagó porque él quería orar, ¿no es cierto? Yo dije que iba a ser alguien que no tiene la cara allí y Pablo apagó su cosa. Así que Pablo, por favor, si estás allí, si no estás buscando algo en la selva. Está bien. Está bien, vamos a orar después de la oración del hermano Pablo. Por favor, quédense en línea un momentito. El hermano Albino les va a enviar y si no llega o algo así, por favor, hablen con él esta misma noche. Yo tengo una reunión con él y el hermano Scott Hutchins en unos minutos después de terminar esto, pero él les va a enviar, Albino les va a enviar todo lo que es
la preparación para el examen final. De aquí para allá ya no nos vemos. Hasta la próxima clase. Que Dios les bendiga mucho. Ha sido de gran bendición para mí verles y escucharles y tener este tiempo juntos. Y espero que podamos hacerlo en la próxima materia. Que Dios les bendiga muchísimo. Hermano Pablo, por favor. Oremos. Padre de la gloria, Dios bendito, te damos una vez más gracias en este día, en esta noche, Señor, en el cual, Señor, hemos todos nosotros con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra, a hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para llegar al conocimiento, Señor, mayor, poder liderar, Señor mío, quienes estamos enfrente de tu obra de una mejor manera. Te agradecemos, Señor, por esta preciosa clase de la Biblia y mi Padre, te pedimos que nos ayude a todos nosotros a seguir conociéndote mejor, a tener ese compromiso con el cual hemos escuchado acá, a saber obedecerte, mi Dios. De nada vale, como decía el pastor, de nada vale decir o hablar o saber si realmente no estamos dispuestos a obedecerte. Ayúdanos a tener el deseo de cumplir tus mandamientos, el deseo, la sensibilidad de predicar a Cristo, de ganar más almas para tu reino, Señor. Entonces te agradezco mucho, Señor, por la vida del pastor Jaime y por el esfuerzo que él hace para enseñarnos a todos nosotros y a mis hermanos que están aquí también, Señor. Ayúdenos a todos nosotros, mi Dios, a ser mejores hijos, a ser mejores siervos y seguir en este proceso, mi Dios, de crecimiento espiritual. Así que, Señor, te agradecemos por esta clase y te pedimos, mi Padre, desde ya que nos ayude a todos nosotros a dar el examen final a fin de que podamos salir aprobados. Entonces, Señor, quédese con nosotros el resto de esta noche y te amamos y dejamos todo esto en tus manos, buscando siempre tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. La mayoría, gracias hermano Pablo.